Vamos a comenzar nuestra clase. Como les mencionaba, pues soy Ricardo Gutiérrez y yo soy ingeniero eléctrico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, ahorita me toca impartir esta clase que va a ser de física. La física. En los exámenes de admisión, la física no le suelen dar tantas preguntas a física. El problema es que el temario es muy amplio. Entonces, pues la ciencia cierta no sabemos qué nos van a preguntar y cuál de todas las cosas que se pueden. Entonces tenemos que estudiar forzosamente todo para que de ahí seleccionen normalmente entre 10 y 15 preguntas, que son las que nos ponen de física, y pues sacar esos aciertos. Entonces eso sería a lo mejor el punto malo de los exámenes de admisión con respecto a física. Son pocas preguntas, pero de un temario muy amplio. Entonces tenemos que ver todo. Y como tal, pues con lo que vamos a empezar es con determinar, pues, qué es la física o cómo lo definirían. ¿Alguien gusta decirnos para ustedes qué es la física o cómo la definen o qué pondrían si la pregunta fuera eso? ¿Qué es física o qué es la física? ¿Alguien que tenga alguna idea o que quiera compartir algo? Diga, bueno, yo tengo una idea de qué puede ser esto. ¿Nadie? Ok. Seleccionemos a alguien al azar. Brenda, ¿nos puedes decir para ti qué es la física o cómo definirías lo que es la física? ¿Podría ser la ciencia que estudia una materia o alguna cosa? Muy bien, la ciencia que estudia una materia o alguna cosa, ¿ok? Tenemos una idea. Giovanni, ¿tú cómo definirías la física? Igual es una ciencia que pues estudia las propiedades también de las cosas, de las materias. Ok, Nos también, ayuda a explicar fenómenos naturales. sí, también tiene parte. Ok, vamos a dar una definición, no, aquí también tenemos que nos puso Jazmín, es la ciencia que estudia la materia. También es el estudio de la materia. Entonces vamos a tomar una definición como de todo lo que dijimos y algo que nos deje como la ciencia que estudia los cambios en la materia pero no directamente todos los cambios, porque también aquí entraría la química. Entonces, normalmente es los cambios en la materia en su posición. Normalmente es en su posición, ya sea de lo general a lo particular. Entonces, más que nada es el cambio de la materia, pero casi todo tiene que ver con su posición. No directamente del movimiento que nosotros vemos cuando algo cambió de lugar. También un movimiento que tal vez no lo podemos percibir como las ondas, como los átomos, como los electrones, que tal vez nosotros no lo vemos, pero que también está cambiando de posición. Entonces, con esto podemos entender un poquito más o tener una idea más amplia de lo que es la física. No vamos a poner un concepto directo de lo que nos dice la RAE o lo que nos dice Internet de lo que es esto, porque nada más nosotros queremos encontrar o entender qué es la física. Y de aquí nosotros vamos a tener dos cosas muy importantes de donde nos vamos a guiar. La mecánica y la cinemática, que son parte de la física. La mecánica y la cinemática. Son cosas parecidas, pero no en todos son iguales. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la mecánica y qué es la cinemática? ¿O alguna de estas dos?
o algo que les llegue a la mente. La mecánica sería que analiza el movimiento de algunos cuerpos. Ok, muy bien. Entonces, en la mecánica estudiamos el movimiento de algunos cuerpos. ¿Y alguien que nos pueda decir algo de cinemática? Que lo hayan escuchado, que en algún momento lo vieron, que pues, tengo una idea. ¿No? Ok. Ambas estudian el movimiento de los cuerpos, pero tenemos una parte diferente en una y en otra. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y también en la cinemática. También podremos decir que también estudia el movimiento de los cuerpos, o sea, hasta ahí van iguales. Pero tenemos un pero aquí en la cinemática. Sin importar lo que lo origina. ¿A qué se refiere? A que la cinemática también estudia el movimiento de los cuerpos, pero no nos importa lo que origina ese movimiento. Me importa estudiar el movimiento, más no el cómo se logró o cómo se hizo. En la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y aquí sí estudiaremos qué está originando ese movimiento. En un ejemplo sencillo, a lo mejor si nosotros analizáramos el movimiento de una bicicleta, en la cinemática únicamente vamos a ver la distancia que se recorre, el tiempo que tarda en llegar a un punto, la velocidad en la que se está moviendo la bicicleta, o bueno, un ciclista en la bicicleta. Y en la mecánica vamos a analizar la fuerza que está empleando en los pies, con los pedales, porque ese movimiento circular genera el movimiento de toda la bicicleta, cuánta energía va a gastar para recorrer todo ese movimiento. Entonces, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos de todo. Y en la cinemática es una parte de la mecánica, donde estudiaremos el movimiento de los cuerpos también, pero sin importar lo que lo origina. En esta ya se está moviendo y lo que voy a estudiar es qué pasa con ese movimiento. En la mecánica también voy a estudiar qué origina el movimiento. Entonces, esta sería la definición más rápida o más sencilla entre mecánica y cinemática para que nosotros podamos entenderlo bien cuál es cada una. ¿Hasta este punto hay alguna duda? No. Ok. Muy bien. Entonces, con esa parte es con lo que iniciamos, nada más una pequeña parte de teoría. Y de aquí nos vamos a ir a nuestro primer tema de examen. Nuestro primer tema son las conversiones de unidades. Este es el primer tema de todo lo que tenemos que ver de física. Las conversiones de unidades. Y vamos a ver las más importantes o las que nos van a poner y que nos las tenemos que aprender prácticamente de memoria porque las tenemos que tener muy presentes todo el tiempo. Van a ser las de longitud, donde tenemos que 1 metro equivale a 100 centímetros, que también 1 metro equivale a 1000 milímetros, que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y esas son nuestras tres más ocupadas en la parte de longitud. En la parte de masa vamos a ocupar que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y que 1 gramo
equivale a 1000 miligramos. Esas también van a ser como las más comunes en conversión de unidades en cuestión de masa. Vamos a ocupar también mucho las de tiempo. En las de tiempo, nosotros vamos a tener que 1 minuto equivale a 60 segundos, que 1 hora equivale a 60 minutos y que también 1 hora equivale a 3600 segundos. También ocuparemos esta y vamos a ocupar también las de volumen. En las de volumen tendremos que 1 litro equivale a 1000 mililitros, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro y nada más. Son estas las que vamos a ocupar en cuestión del volumen. Obviamente tenemos más conversiones y más factores de conversión, pero estas son las más importantes. A partir de estas podemos ir determinando algunas otras y estas son las que yo me tengo que saber de memoria o las tengo que tener muy, muy presente para cualquier tipo de conversión que me pidan. También tenemos las del sistema inglés, en longitud las yardas, las millas, los pies, las pulgadas, en masa las libras, las onzas. Tiempo no se maneja diferente y en volumen pues normalmente son los galones. Pero estas conversiones del sistema inglés no nos las vamos a aprender ahorita de memoria los factores. Esa parte no nos piden memorizar los factores de conversión del sistema inglés, pero de todas maneras yo les voy a proporcionar más adelante una tabla donde van a estar algunos para que a lo mejor les voy a señalar cuáles son los más importantes y que por si las dudas, si nos llegan a preguntar, pues tengamos esos factores. Pero definitivamente estos que tenemos en la pantalla sí los tenemos que tener muy presentes. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestras conversiones? Bueno, vamos a suponer que nos dijeran que tenemos que convertir 1.93 metros a centímetros. 1.93 metros a centímetros. Entonces, la parte más fácil va a ser poner el 1.93 metros, que es lo que yo quiero, abrir un paréntesis, que este paréntesis va a tener una fracción. En la parte de abajo van a ir los metros, que es directamente lo que yo tengo, y en la parte de arriba lo que yo quiero. Pues yo quiero obtener centímetros, entonces pondré centímetros arriba. Después de esto, voy a irme a mis factores de conversión y yo me doy cuenta que ese me dice que 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, entonces yo tendré que poner 1 metro, 1 con la M y 100 con el centímetros, porque así es como está en mi factor de conversión. De aquí simplemente haré la operación de multiplicación de fracciones. Sabemos que en el 1.93 le puedo poner un 1 imaginario abajo y voy a realizar la multiplicación de 1.93 por 100 y de 1 por 1. 1.93 por 100 me va a dar 193 y 1 por 1 me da 1. 193 dividido entre 1 me da 193. Y ya por último digo, la M del 1.93 se cancela con la M del factor de conversión y lo único que me quedaron fueron centímetros. Por lo tanto, entonces mi resultado sería que corresponde a 193 centímetros. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Digamos que ahora me dijeran, bueno, ahora quiero convertir 2.3 horas
a segundos. Entonces, ahora quiero 2.3 horas a segundos. ¿Qué es lo que aquí vamos a tener que hacer? Hacer algo muy parecido. Yo empiezo con mi 2.3 horas, abro un paréntesis para hacer mi conversión, va a una fracción. Las horas que tengo van a ir en la parte de abajo y lo que yo quiero obtener en la parte de arriba, que son los segundos. Me voy a mi factor de conversión y yo veo que me indica una hora equivale a 3.600 segundos. Una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, lo que yo tendría que poner es una hora equivale a 3.600 segundos. Simplemente vuelvo a hacer mi operación de fracciones. Al 2.3 le pongo un 1 abajo y me da 2.3 por 3.600 y los de abajo es 1 por 1. 2.3 por 3.600 me estaría dando 8.280 dividido entre 1 por 1, que eso es 1, y 8.280 entre 1, pues son 8.280. ¿Qué unidades van a quedar? Pues la hora se cancela con la otra hora y lo que me queda son segundos. Y entonces yo ya tendré ahí mi resultado. 2.3 horas equivalen a 8.280 segundos. Todas las conversiones las vamos a realizar con este proceso, salvo que ustedes ya se sepan otro y que lo tengan muy bien dominado. Si ustedes dicen, yo me sé otro, a mí me enseñaron de otra forma y lo domino bien, me salen muy bien y son fáciles para mí, no hay ningún problema, ocupen ese. Si ustedes no tienen un método y están buscando uno que sea sencillo, este es el más fácil para nosotros poder hacer las conversiones. Entonces, ¿alguna duda con estos dos ejemplos de las conversiones? No. No, muy bien. Después, vamos a tener conversiones combinadas. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos que cambiar dos cantidades. Las más comunes, y que estas son así, casi un 99% que alguna pregunta va a tener relación con esto, es la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo o viceversa, para convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. Esto es algo que alguna de las preguntas que nos van a tocar en el examen va a tener relación con esto. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer estas conversiones, pero aquí ya me doy cuenta de que es una doble. Vamos a poner igual mi ejemplo. Digamos que me dicen, pues yo tengo 90 kilómetros por hora y lo quiero convertir a metros por segundo. A metros por segundo. Entonces, los kilómetros deben de convertirse a metros y las horas deben de convertirse a segundos. Nosotros tenemos que hacer eso, kilómetros a metros y las horas a segundos. Entonces, empezaríamos haciendo lo mismo. Ponemos nuestro 90, nuestros kilómetros y nuestra hora. Y ahora tengo que abrir dos paréntesis porque voy a hacer una doble conversión. Kilómetros a metros, horas a segundos. ¿Cómo los voy a llenar? Bueno, yo digo, si los kilómetros están en la parte de arriba, pues los kilómetros deben de ir en la parte de abajo. Si las horas están en la parte de abajo, las horas deben de ir en la parte de arriba. Siempre contrario para que se puedan cancelar. Ahora, de los kilómetros, la parte subrayada en amarillo me dice que quiero obtenerlo en metros. Entonces le pongo una M. De las horas, en la parte en azul, me dice que lo quiero convertir a segundos. Ya tengo las unidades, ahora solo me faltan los numeritos. El primero es kilómetros y metros. Si yo viera esta parte, pues yo puedo ver aquí que un kilómetro equivale a 1000 metros.
Aquí está la que yo necesito. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, tendría que ser 1 kilómetro, 1000 metros. Y la otra es una hora, digo, segundos y horas. En segundos y horas, también, si yo la veo, aquí lo tengo, que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, aquí tenemos que 1 en la hora y 3600 en los segundos. Igual al 90 le ponemos su 1 imaginario y hacemos la multiplicación de fracciones. Aquí me dice, multipliquemos el 90 por 1000 y lo que te dé lo multiplicamos por 1. Y en la parte de abajo, el primer 1 por el otro 1 y lo que nos dé por el 3600. Entonces, 90 por 1000, 90,000. Por 1, pues 90,000. Dividido entre 1 por 1, 1. Y por 3600, pues 3600. Entonces ya esto me estaría dando 90,000 entre 3600, a lo que haríamos nuestra división y nos estaría dando 25. Al hacer la división me da 25. Ahora me falta ver qué se va a eliminar con qué. Kilómetros de arriba se va a ir con los kilómetros de abajo, horas de abajo se van a ir con las horas de arriba y lo que me quedó es una M en la parte de arriba y una S en la parte de abajo. Entonces me estaría quedando metros sobre segundos. Y eso sería lo que me queda a mí. Entonces, así sería una conversión doble. 2 paréntesis, cada uno lleva sus propios intervalos, sus propios factores de conversión, y de ahí ya nada más realizo las operaciones. En los exámenes de admisión de este tipo, no nos dejan usar calculadora. Tendríamos nada más que revisar la convocatoria de cada una de nuestras escuelas a la que queremos ingresar, pero en la mayoría, no puedo decir que en el 100%, pero en la mayoría no dejan usar calculadora, por lo cual todo lo vamos a tener que hacer de forma manual. Entonces, yo sé que en estas alturas la forma manual ya se nos está olvidando un poquito, ya no somos tan hábiles, nos hemos acostumbrado mucho a la calculadora en la escuela, pero ahorita para este examen sí les recomiendo que empecemos a hacer ejercicios a mano. Este tipo de ejercicios yo los estoy haciendo con calculadora para ahorrar el tiempo, pero ustedes, los que yo les vaya dejando de tarea o que les deje de ejercicios, es importante que lo hagamos a mano para que vayamos agarrando esta habilidad que posiblemente se nos fue quitando con el paso de los años. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? No, maestro. Ninguna. No, profesor. Perfecto. Ahora vamos a ver al revés. Ahora de metros por segundo a kilómetros por hora. Supongamos que ahora me dicen, bueno, yo tengo algo que está a 40 metros por segundo y lo quiero convertir a kilómetros por hora. Normalmente decimos kilómetros por hora y metros por segundo, pero ya es como la parte coloquial de nuestro lenguaje. En realidad es metros sobre segundo y kilómetros sobre hora, pero se menciona por, yo lo digo nada más para que sepamos que siempre lo hacemos con una división. Entonces, quiero convertir esta de 40 metros por segundo a kilómetros por hora y entonces inicio con mi 40, mi metro sobre segundo. Son 2 factores de conversión, entonces son 2 paréntesis y yo digo, los metros los quiero convertir a kilómetros y los segundos los quiero convertir a horas. Entonces, si originalmente los metros están arriba, entonces los metros deben de ir abajo. Si originalmente los segundos están abajo, entonces los segundos deben de ir arriba. De los metros lo quiero convertir a kilómetros, entonces el kilómetros va aquí arriba. Y de los segundos los quiero convertir a horas, entonces la H va abajo. Me voy a mis factores de conversión
el cual me dice 1 en el kilómetro, 1000 en el metro, porque un kilómetro equivale a 1000 metros, y en el de tiempo me va a marcar que una hora equivale a 3600 segundos. De nuevo le puedo poner su 1 imaginario abajo del 40 para que esté bien acomodado, y me dice hay que multiplicar 40 por 1 y lo que nos dé por 3600, y en la parte de abajo 1 por 1000 y lo que nos dé por 1. Entonces multiplicaríamos 40 por 3600, bueno, 40 por 1, 40, y eso por 3600, y nos da 144,000. Y en la parte de abajo sería 1 por 1000 por 1, que eso me da 1000. Y entonces ahora tengo 144,000 entre 1000. Al hacer la división me va a dar 144. Esta división es fácil porque cancelo los 3 ceros de arriba y cancelo los 3 ceros de abajo, y es como 144 entre 1, lo cual me da 144. Me falta nada más ver en qué unidades queda. Los metros de arriba se van con los metros de abajo, los segundos de abajo se van con los segundos de arriba, y lo que me queda es el kilómetro en la parte de abajo. Entonces son kilómetros sobre hora. Y listo. Entonces 40 metros por segundo equivale a 144 kilómetros por hora. Así sería para hacerlo al revés. Entonces, en realidad, no importa si me piden una u otra, todas llevan el mismo procedimiento. ¿Qué es lo más importante aquí? Ubicar dónde están las unidades que quiero y las que tengo. Y de ahí realizar las operaciones nada más y listo. Entonces, ¿alguna duda con este otro ejemplo? No. Todo No, muy claro. profesor. Perfecto. Entonces, de aquí, les mencionaba, en el sistema inglés manejamos las yardas, las millas, las pulgadas, las libras, manejamos muchos. No va a ser necesario que nos aprendamos, pero les invito a que leamos también el temario que nos dan directamente de física de nuestra convocatoria o de nuestra guía que nos dé la escuela, y busquemos nada más la parte si dice conversiones del sistema inglés. Si llega a venir en alguno de los suyos, me lo hacen saber para que yo les explique esa parte y les diga qué tienen que aprenderse. Como les digo, en la mayoría no lo piden, pero si sí lo llegan a ver que dice ahí conversiones del sistema inglés, entonces sí hay que estudiarlo. Si llegase a ver el caso en el que no viene el temario, pero tal vez sí lo ponen en el examen, es porque nos van a dar el factor de conversión, que son los de acá arriba. Estos no van a estar en el examen escritos. Yo me los tengo que saber de memoria, estos. Pero sí puede venir alguno que me dijera, convierte 3.8 millas a kilómetros. Y a lo mejor adelantito me ponen entre paréntesis, una milla igual a 1.609 kilómetros. Entonces aquí ya me dan el factor de conversión. Ese de 1.609 no es el que yo me tengo que aprender de memoria. Si viniera una pregunta, me lo van a dejar escrito ahí en el mismo texto. Y entonces vamos a hacer la conversión. Pues la haríamos de la misma forma. Yo tendría 3.8 millas. Aquí solo es una conversión, así es que solo es un paréntesis. Las millas que tengo deben de ir abajo, y lo que yo quiero obtener, que son kilómetros, debe de ir en la parte de arriba. Y el factor de conversión me dice que el 1 va con la milla y el 1.609 va con el kilómetro. Entonces haríamos lo mismo, su 1 imaginario abajo del 3.8, lo que me indica que multiplique 3.8 por 1.609 y 1 por 1. 3.8 por 1.609
me va a dar 6.11. Vamos a usar nada más 2 decimales ahorita. Entonces me estaría dando 6.11 y 1 por 1 pues me da 1. 6.11 entre 1 me da 6.11. Y ya nada más yo digo pues millas, cancela a millas y lo que me quedaron fueron kilómetros. Entonces 3.8 millas equivaldría a 6.11 kilómetros. Y así es como resolveríamos estos. Como les digo, no importa el factor de conversión, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento. De ahí me pueden poner que una yarda equivale a 91.4 metros, o que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Cualquier conversión que me pongan, yo nada más voy a hacer el mismo procedimiento. Y como les digo, hay que buscar nada más esa parte de nuestra propia convocatoria. Y si en alguno de ustedes se encuentran que dice conversiones del sistema inglés, me lo hacen saber para que yo les diga qué es lo que se tienen que aprender y qué es lo que vamos a aplicar nada más de ahí. Si no viene, entonces lo máximo que nos pueden preguntar es algo como esto, pero nos van a dar el factor de conversión. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Entonces, nuestro primer tema son las conversiones. Nuestro segundo tema es la notación científica. La notación científica. ¿Para qué me sirve la notación científica? Para escribir números muy, muy, muy grandes o para escribir números muy, muy pequeños en cuestión que se acercan al 0. Y es el famosísimo por 10 a la 5, por 10 a la 8 y todo eso que nosotros usualmente hemos visto en los cálculos de física. Pero aquí pues tenemos que aprender a cómo emplearla y cómo hacer las operaciones sin la calculadora, ya que la calculadora pues nosotros le oprimíamos la tecla y ya nos daba los resultados. Entonces, digamos que tuviéramos una que nos dijera 3.87 por 10 a la 7. Esto es notación científica y lo queremos pasar a notación decimal. Notación decimal es así el número completo de este. Entonces, primero, voy a tener estos exponentes positivos y negativos. Cuando el exponente es positivo, entonces voy a recorrer mi punto decimal hacia la derecha. Y cuando el exponente es negativo, entonces voy a tener que recorrer mi punto decimal hacia la izquierda. Con eso yo voy a saber cómo hacer este tipo de operaciones en la primera parte. Ahora, primero voy a ubicar entonces hacia dónde lo recorro y después es el número de veces que lo voy a recorrer según el exponente. En este ejemplo de 3.87, nosotros tendríamos 3.87, pero me dice que está elevado a la potencia 7 o por 10 a la 7. Entonces tengo que recorrer 7 lugares o 7 cifras hacia la derecha porque es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el punto terminaría estando hasta allá. O sea, el punto original de 3.87 ya no existiría. El punto quedó hasta el final y lo que me queda lo voy a rellenar con ceros. Como me doy cuenta, el punto decimal quedó hasta el final. Cuando el punto decimal queda hasta el final, ya ni siquiera se escribe. Eso quiere decir que entonces mi número es el 3, el 8, el 7, seguido de 5 ceros. Si ya me dijeran qué número es ese,
Bueno, con las comitas es rápido para que vea que es el 38.700.000. Entonces, yo recorro el número de cifras que me marque el punto, que me marque el exponente, lo recorro de derecha o izquierda y los espacios que me hayan quedado los voy a agregar con ceros. ¿Dudas en este primer ejemplo? No, maestro. No. Muy bien. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a bajar esto un poquito. Y supongamos que ahora nos dijeran, tengo el número 7.092 por 10 a la menos 5. Y entonces lo queremos también, queremos quitarle la notación científica y pasarlo a notación decimal. Aquí en notación decimal, entonces, ahora yo veo que mi exponente es negativo. Por lo tanto, lo voy a recorrer hacia la izquierda. Entonces, voy a volver a escribir mi número, que es el 7.092. Ese es el número que yo tengo. Pero mi punto decimal, de donde está, lo tengo que recorrer 5 cifras hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y terminaría quedando ahí al final. Entonces, ahí donde originalmente estaba ya no va a estar y los espacios los relleno con ceros. Entonces, ahora el número es el 0.00007092. Entonces, ya podría yo escribir bien el número. Recordemos que cuando un número empieza con el punto decimal, normalmente o casi siempre tenemos que poner 0 punto, porque debe de haber un número, aunque sea un 0, antes de que empiece el punto decimal. 0 punto, y ya luego dijimos entonces que son 4 ceros, el 7, el 0, el 9 y el 2. Y este sería mi número en notación científica, en notación decimal, a partir de la notación científica cuando mi exponente fue negativo. Solo recorro mi punto decimal hacia donde me indica y los espacios que me queden vacíos los relleno con ceros. Entonces, ¿alguna duda hasta este punto? No, profesor. No, profe. Ninguna. No, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos tanto en positivo como en negativo de notación científica a decimal. Ahora, nos tocaría ver cómo es de decimal a notación científica. Supongamos que tuviéramos ahora un número que dijera 8, 9, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ceros. Ese número. Que ese número viene siendo el 8.920 millones. Entonces lo vamos a convertir a notación científica. Lo más común en la notación científica es que se deje solo un número y luego el punto decimal. O sea, aquí como está el 892, que yo empezara a verlo como si fuera 8.92. Eso es lo más común, que de donde empieza mi número, yo deje un espacio, una cifra que sea diferente a 0 y ahí ponga el punto y ya de ahí voy a arrancar. Eso es lo más común, pero no es necesariamente lo obligado. Entonces, digamos que lo queremos hacer así. Entonces, yo diría, bueno, si yo quiero aquí el punto para que diga 8.92, pues tengo que ver en cuántas veces voy a recorrer el punto. De aquí, para llegar al final, lo estaría recorriendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces o 9 cifras. 3, 6, 9. 9 cifras. ¿En qué dirección lo recorrí? Pues lo recorrí en dirección a la derecha. Y la derecha yo sé que es cuando el exponente es positivo. Entonces quiere decir que va a ser 8.92, porque así es como están los números, directamente antes de que empiece todos los ceros.
8.92 por 10 a la 9. ¿Por qué a la 9? Porque recorrí 9 cifras y lo recorrí a la derecha. Entonces, ese numerote del 8.920 millones, pues lo escribo nada más como 8.92 por 10 a la 9. Ahora, si en el otro ejemplo yo tuviera uno que ahora dijera 0.00000014 y lo quiero convertir también a notación científica, pues yo digo, ¿dónde quiero el punto? Ah, pues yo lo quiero aquí entre el 1 y el 4 para que diga 1.4. 1.4. Entonces, de donde yo quiero mi punto, pues cuento cuántos espacios son hasta llegar a donde está el punto original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Aquí fueron 7 cifras en dirección a la izquierda. Y hacia la izquierda yo sé que es negativo. Entonces mi resultado va a ser 1.4 porque ahí es donde yo quería que estuviera el punto por 10 a la menos 7. A la menos 7 porque recorrí hacia la izquierda y recorrí 7 cifras. Entonces así es como yo lo hago al revés. Pongo dónde voy a querer el punto y a partir de ahí cuento cuántos espacios necesito, determino si es positivo o si es negativo y ya nada más le pongo el por 10 y la potencia que le corresponda. Entonces, ¿alguna duda en esto de la notación científica? No, profe. Ninguna. Perfecto. Mamá, ¿me traes agua? Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí esta parte. ¿Y qué es lo que nos pueden preguntar? Bueno, nos pueden preguntar desde que hagamos una conversión de notación científica a notación decimal, una de decimal a notación científica o alguna operación. Entonces vamos a ver operaciones con notación científica. Operaciones con notación científica. Vamos a empezar por las más sencillas, que como en todas las operaciones siempre es la suma y la resta. Sencillas entre comillas porque a veces en álgebra creo que es más fácil la multiplicación, pero vamos a ver. Sumar y restar. Para sumar y restar, yo voy a tener una condición. Y esa condición es que deben tener el mismo exponente. Esa es mi condición para que yo pueda sumar y restar con notación científica. El exponente debe de ser el mismo. Si uno dice por 10 a la 5, el otro también debe de decir por 10 a la 5. Si uno dice por 10 a la menos 9, el otro debe de decir por 10 a la menos 9. Si no llega a ser ese caso, no puedo desarrollarlo de forma directa y tendré que hacer algo para que tengan el mismo exponente. Ahorita vamos a ver los diferentes casos. Entonces, en el primero, si yo tuviera 7.81 por 10 a la 3 más 9.21 por 10 a la 3, entonces lo único que yo voy a hacer es sumar mis números normales. O sea, 7.81 le voy a sumar 9.21. 7.81 más 9.21 me va a dar 17.02. Y solo le agrego el por 10 a la 3. O sea, no lo voy a cambiar, no lo voy a sumar ni nada. Solo le agrego el por 10 a la 3. O sea, 7.81 por 10 a la 3 más 9.21 por 10 a la 3 me da 17.02 por 10 a la 3. Nada más. Lo mismo pasaría con la resta.
Si yo tuviera 6.59 por 10 a la menos 4 menos 2.14 por 10 a la menos 4, los exponentes son iguales, por lo tanto solamente tengo que restar 2.14, restarle a 6.59, lo que me estaría dando 4.45, y el por 10 solo le agrego por 10 a la menos 4. Entonces, sumar y restar cuando tienen el mismo exponente, solamente me ocupo de los números, hago la operación con los números y le agrego el por 10 y la potencia que ya tenía. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lo tengan diferente? Y si me llegan a preguntar, si lo tuvieran diferente, vamos a imaginarnos que me dijeran 7.2 por 10 a la 5 más 2.8 por 10 a la 4 y me preguntan cuánto es. Aquí de esta forma ya no lo puedo hacer directo. Yo aquí ya no puedo sumarle 7.2 más 2.8 porque tienen diferente exponente. Necesito igualar los exponentes. Igualar los exponentes. Entonces, ya sea que los dos los convierta a exponente 5 o que los dos los convierta a exponente 4. ¿Cómo voy a saber cuál es el que más me conviene? Por mis opciones. Ahorita voy a borrar esto, pero imaginémonos que la opción A dice por 10 a la 5, también la B dice por 10 a la 5, la opción C también dice por 10 a la 5, y a lo mejor la opción D ya le cambiaron a por 10 a la 4. Casi siempre van a poner la misma potencia, pero si llega el caso, bueno, yo veo aquí que la mayoría está en por 10 a la 5, por lo tanto yo ahí puedo determinar que eso es lo que me conviene, convertirlo todo a por 10 a la 5. Si yo viera una mayoría en por 10 a la 4, quiere decir que la respuesta está en por 10 a la 4. Pero como les digo, casi siempre me ponen todo en el mismo número. Por 10 a la 5 todo, lo que cambia pues obviamente son los primeros números. Entonces, de ahí yo determinaría cuál es el que más me conviene, porque yo puedo convertir ambos. En este caso, imaginémonos que yo leo que todos me dicen por 10 a la 5. Que ahí dice opción A, B, C y D, dice por 10 a la 5. Entonces, yo sé que eso es a lo que debo de llegar. Entonces, el 2.8 por 10 a la 4, tengo que convertirlo en por 10 a la 5. Primero voy a hacerlo por el procedimiento largo para que veamos de dónde sale y después vamos a ver cómo se puede hacer de una manera más rápida, pero el procedimiento largo me va a servir por si en ese momento del examen se me llega a olvidar. Si dices, chin, no me acuerdo qué me dijo el maestro de cómo era, pero sí me sé hacer el procedimiento largo porque ese no es difícil. Entonces, nosotros tenemos 2.8 por 10 a la 4 y lo vamos a convertir primero a su notación decimal. Bueno, a su notación decimal yo tendría 2.8 y como es positivo se recorre hacia la derecha y tengo que recorrer 4 espacios hasta ponerle el final. Y me dijeron los espacios que quedan se rellenan con ceros. Entonces yo puedo ver que como el punto decimal ya quedaría hasta el final, ya ni siquiera se escribe y el resultado es 28,000. Ahí está, un 28,000. Ahora, si yo lo quiero convertir en por 10 a la 5, entonces debe de haber 5 espacios desde el punto de donde originalmente está, que ahorita está hasta el final. Lo voy a volver a escribir aquí abajo. 28,000 y el punto está al final y debe de haber 5 espacios a donde lo debo de colocar. Entonces lo recorro 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto me queda en el punto 28,000. Entonces sería
Dijimos que si al principio inicio con puntos, siempre le agrego un 0 que se no cuenta. Luego sería un 28. Los 3 ceros con los que termina, nosotros sabemos que 0 después del punto no valen, por lo cual los puedo borrar. Y ya nada más me queda el por 10 a la 5. Ya hice la conversión. Por 10 a la 5. Eso quiere decir que 2.8 por 10 a la 4 es lo mismo que 0.28 por 10 a la 5. Ahora, como les decía, ¿cuál es la parte fácil? Que si yo analizo desde el primero de 2.8 por 10 a la 4, solo recorrí el punto decimal una cifra hacia la izquierda. Entonces aquí viene una clave importante. Si lo que yo quiero es, bueno, primero va a ser subir. Si lo que yo quiero es subir un grado, porque yo tenía en 4 por 10 a la 4 y lo quiero subir a por 10 a la 5, entonces recorro una cifra a la izquierda. Y si yo al revés, yo lo quisiera bajar, a lo mejor está en por 10 a la 4 y lo quiero en por 10 a la 3, entonces para bajar un grado, recorro una cifra a la derecha. Esto es algo que me lo puedo aprender, pero como les digo, si en ese momento yo no me acuerdo si para subir es a la izquierda o para bajar es a la izquierda, puedo hacer el de convertirlo a decimal y luego regresarlo a la notación y ya me queda. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, pues ahora sí, el 2.8 por 10 a la menos 4 ya lo convertí en 0.28 por 10 a la 5. Y como originalmente el primero estaba a la 5, pues ya puedo sumar. Ya puedo decir, bueno, 7.2 más 0.28 me va a dar 7.48. Y ya se pueden quedar por 10 a la 5, porque ya los dos son por 10 a la 5. Entonces, cuando yo tengo un problema de que no tengo el mismo exponente, tengo que convertirlos. Aquí yo puse subir un grado y recorrer una cifra, pero es lo mismo. Si yo quiero subir 2 grados, recorro 2 cifras. 3 grados, recorro 3 cifras. 4 grados, recorro 4 cifras. Aquí nada más es cuestión de ver si lo que yo quiero es subir o bajar los grados. Entonces, ¿alguna duda con esto de la suma y la resta, incluso cuando tienen diferente exponente? No. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Pasa lo mismo si mis exponentes son positivos o si son negativos. También dependerá si lo que yo quiero es subir o bajar. Recordemos que en exponentes negativos o en la recta numérica, en una recta numérica, nada más esto va a ser como parte extra para que no nos vayamos a equivocar en el caso de que tengamos exponentes negativos. En una recta numérica tenemos el 0 y en los negativos, entre más me alejo del 0, mi número va siendo más pequeño. O sea, menos 1 es más grande que menos 3 y menos 3 es más grande que menos 10. Entonces, aquí me estoy alejando. Por lo tanto, si de repente yo quisiera, no sé, vamos a ponernos un ejemplo. Yo tengo 2.8 por 10 a la menos 6 y lo necesito cambiar a algo que diga por 10 a la menos 4. Entonces yo estoy en el menos 6 y yo quiero llegar hasta el menos 4. Entonces lo que yo estoy haciendo es que quiero subir 2 grados. Entonces aquí en los negativos vemos cómo funciona al contrario. En realidad del menos 6 estamos llegando al menos 4, pero sí. ¿Por qué? Porque si yo al menos 6 le sumo 2,
directamente eso me da menos 4. Entonces aquí, si yo tuviera por 10 a la menos 6 y quiero por 10 a la menos 4, voy a subir 2 grados. Y lo mismo, entonces para subir 2 grados, recorrería la cifra a la izquierda 2 números más, o el punto decimal lo recorro 2 cifras. Entonces, esta parte de los negativos también es importante que lo tengamos bien para que no nos vayamos a confundir entre cuando sube y cuando baja. Muy bien. ¿Dudas hasta esta parte de nuestro curso de física? No. Profe, por decir, aquí nos explicó ahora cuando son negativos, pero si en uno, por decir, está en positivo y el otro negativo, ¿se puede hacer o...? Sí. Sí, también se puede hacer, dependerá de qué es lo que yo quiero obtener. 1.4 por 10 a la menos 2 y a lo mejor, un ejemplo, lo quiero sumar con 2.1 por 10 a la 2, positivo. Entonces dependerá de qué es lo que yo quiero hacer, convertirlos los dos a la menos 2 o convertir los dos a la 2 positivo. Dependerá de esto. Si lo que yo quiero, por ejemplo, es que ambos estén en 2 positivo, pues entonces al menos 2 le tengo que, es como si yo le sumara un más 4, porque menos 2 más 4 ya me da 2 positivo. Entonces voy a agregarle 4 grados. Y entonces ya diría, pues voy a agregar 4 grados o subir 4 grados. Para subir 4 grados recorro el punto decimal 4 cifras a la izquierda. Y si el caso contrario fuera, yo ya no quiero el positivo, yo en realidad lo que quiero es que me quede como el negativo, que quede en menos 2. Pues yo diría al 2 positivo le tengo que restar 4, porque 2 menos 4 me da menos 2. Entonces voy a recorrer hacia lo menos, por lo tanto voy a bajar 4 grados, y entonces si yo lo que quiero es bajar 4 grados, recorro 4 cifras a la derecha. Entonces también me pueden combinar positivos y negativos. No es muy común que pase, pero también se puede. ¿Alguna otra duda en esta parte? No, ya, gracias. Muy bien. Entonces vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos y ahorita nos vamos a volver a conectar. Bueno, no es necesario que nos desconectemos. Y apagamos nuestro micrófono, nuestro video. Son las 7:03, entonces ahorita a las 7:13 volvemos a continuar con nuestra clase. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, decíamos que vimos cómo hacer suma y resta con notación científica. La regla es que deben de tener el mismo exponente en los numeritos del por 10. Ahora, ¿cómo haríamos la multiplicación? Para la multiplicación solo me tengo que aprender algo, que los exponentes se suman. Solo con que me aprenda eso ya voy a saber qué hacer. En la multiplicación los exponentes se suman. Y aquí ya no es necesario que tengan el mismo exponente. Aquí pueden ser diferentes e incluso uno positivo y otro negativo y no pasará absolutamente nada. Suponiendo que tuviéramos como ejemplo 2.9 por 10 a la 6 y que eso se está multiplicando con 4.8 por 10 a la 7. Entonces yo lo único que voy a hacer es la multiplicación de mis números. 2.9 por 4.8. Al hacer yo esa operación 2.9 por 4.8, yo obtengo 13.92. 13.92. Y entonces va el por 10 y los exponentes los sumo. 6 más 7. 6 más 7 son 13. Entonces sería 13.92 por 10 a la 13. Si fueran negativos,
haríamos exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, yo tuviera 4.1 por 10 a la menos 3, que se multiplica con 5.5 por 10 a la menos 8, entonces también simplemente multiplico mis números, el 4.1 multiplicado por 5.5, que eso me estaría dando 22.55. 22.55 y con los exponentes los sumo. En este caso sería menos 3 más menos 8. Que menos 3 más menos 8, pues se suman y me daría menos 11. Entonces sería 2.55 por 10 a la menos 11. Entonces aquí no tendríamos ningún problema. E incluso puede haber 1 y 1. También, suponiendo que nos dijeran 3.2 por 10 a la 2, que multiplica a 7.4 por 10 a la menos 5, pues igual, hacemos la multiplicación de mis números, 3.2 multiplicando a 7.4, eso me daría 23.68, y hago la suma de mis exponentes. Mis exponentes es 2 más menos 5. 2 más menos 5 me daría menos 3. Entonces sería por 10 a la menos 3. Y listo. La multiplicación es bastante sencilla en notación científica porque solo los exponentes los sumo y con los números hago la operación numérica que me estén pidiendo. Entonces, ¿alguna duda con esta parte de la multiplicación? No, No. No, ninguna. no, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a ver qué se hace en la división. Para la división, también voy a tener una regla que me va a ayudar, que es que vamos a escribirle así, los exponentes se restan. Los exponentes se restan. Suponiendo que a mí me dijeran, tengo el número 6.91 por 10 a la 9 entre 7.2 por 10 a la 5. Entonces, también haría únicamente mi operación de números, o sea, 6.91 entre 7.2. Al hacerla, me estaría dando 0.95. Recordemos que dijimos que vamos a ocupar hasta ahorita nada más 2 decimales. 0.95 y los exponentes se restan. A 9 le resto 5. Si a 9 le resto 5 me daría por 10 a la 4. Aquí en esta parte voy a anotarlo como una nota especial. Siempre en los exponentes es el de arriba menos el de abajo. Siempre va a ser el de arriba menos el de abajo. Esto lo pongo porque cuando hay signos, a veces llega a cambiar los signos porque aplicamos doble menos y entonces va a cambiar a más. Entonces, algo que me voy a aprender es eso. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Veamos otro ejemplo. Si yo tuviera 9.2 por 10 a la menos 4 dividido entre 3.5 por 10 a la 5. Entonces lo mismo,
hago mi operación con mis decimales a 9.2 dividido entre 3.5, que eso me da 2.62 por 10 y el de arriba, que es menos 4, menos el de abajo, que sería 5. O sea, lo voy a poner aquí adelantito para que se entienda. Eso sería como decir menos 4 menos el de abajo, que es un 5. Y menos 4 menos 5 me da menos 9. O sea que sería por 10 a la menos 9. Siempre el de arriba menos el de abajo. Y veamos un ejemplo más. Si tuviéramos 8.62 por 10 a la menos 3 dividido entre 5.3 por 10 a la 8. Entonces, lo mismo. Hacemos la operación con los números. 8.62 entre 5.3 nos da 1.62 por 10 a la y mis exponentes. Al 3 le resto 8. Vamos a cambiar aquí el signo del 8 a negativo para que pueda ver el ejemplo que quería poner. El 8 va a ser negativo, va a ser menos 8. Entonces, menos 3 menos menos 8. El de arriba, que es menos 3, le resto el de abajo, que es menos 8. Recordemos que menos y menos del 8 me va a dar más. Esto sería como menos 3 más 8 y menos 3 más 8 me da 5. Entonces esto ya sería por 10 a la 5. Entonces siempre es el de arriba menos el de abajo. Y si el de abajo ya tiene menos, pues me va a tocar un doble menos, lo que me va a hacer más. Y entonces pues ya el resultado es diferente. Hasta este momento, ¿alguna duda con la división en la notación científica? No, ninguna. No, profe. No, ninguna duda. Perfecto. ¿Por qué les digo que solo 2 decimales son suficientes? A veces hasta 1. Porque nuestros resultados o nuestras opciones nunca son tan cerradas unas con otras. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor si la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. En cualquier operación, la A me dijera 1.4, no 1.42. La B no me la van a poner como 1.43. O sea que esté como muy, muy cerrada. La B me la van a poner como 2.1 y la C me la van a poner como 3.5 y la D me la van a poner como menos 1. A lo mejor sí parecida, pero con negativo, menos 1.42. Entonces no hay números tan cerrados donde digamos me equivoqué porque no era 1.62, era 1.63 en la división. No va a pasar que por eso tengamos el error. El error puede ser porque nos equivocamos de signo del exponente, porque en lugar de dividir multiplicamos, porque restamos, porque sumamos. Pero no va a ser que en la división me equivoque porque me faltó el último numerito. De hecho, como es a mano, pues yo voy a ir viendo y si en mi división, conforme la estoy resolviendo, me está dando 1 punto y luego ya el siguiente número y yo determino que la única que tiene 1 punto es el inciso A, pues ya puedo estar seguro de que estoy en lo correcto. Siempre y cuando, obviamente, pues lo que yo estoy haciendo acá arriba esté bien. Entonces, las opciones no vienen tan cerradas unas con otras, por lo cual ahorita que estamos haciendo los cálculos rápidos, 2 decimales son suficientes. Y en algunos casos, incluso solo un decimal será suficiente para determinar la respuesta correcta. Entonces, este es nuestro tema de operaciones con notación científica. Y de aquí, nuestro siguiente tema es el primer tema donde vamos a empezar a encontrar los problemas, los famosísimos problemas de física. Y es movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Porque decimos que la velocidad es constante.
O sea que todo el tiempo se mueve a la misma velocidad, que no va a estar cambiando la velocidad. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme es porque la velocidad es constante. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Una es rapidez y la otra es velocidad. En términos de este tema, lo vamos a tratar casi igual, si no es por decir igual, pero en una pregunta teórica o una pregunta que nos pongan, sí tenemos que saber cuál es la diferencia. Entonces, para los problemas lo manejaremos igual, pero en una pregunta teórica sí necesitamos saber cuál es la diferencia. La principal diferencia es que la rapidez es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. La cantidad escalar es aquella que solo necesita la cantidad que haya, o sea, el número, y hablar de qué estamos, y hablar o poner de qué estamos hablando. Por ejemplo, 5 metros. 5 metros es una cantidad escalar. Solo es el número 5 y estoy hablando de los metros. Por ejemplo, 10 litros. 10 litros es una cantidad escalar. Por ejemplo, 2 kilogramos. 2 kilogramos es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque solo ocupo la unidad, el número más bien, y las unidades, los kilómetros, los litros, los metros, los segundos. Una cantidad vectorial requiere de 3 cosas: la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Por qué requiere 3 cosas? Porque una cantidad vectorial es la que me va a hacer algún movimiento principalmente. Y entonces aquí necesito la magnitud, o sea, saber de qué estoy hablando, la dirección, hacia dónde se dirige, y el sentido, si llevo normalmente un sentido positivo o un sentido negativo. ¿Qué es lo que más vamos a ocupar en cantidades vectoriales? Lo que más vamos a ocupar va a ser la fuerza, que es una cantidad vectorial. Pero aquí también vamos a manejar la velocidad como una cantidad vectorial. Ahora, la fuerza la vamos a ver en los temas futuros, donde vamos a ver directamente por qué se le llama cantidad vectorial. Ahorita nada más estamos viendo esta parte de rapidez y velocidad, donde, como repito, para los problemas de esto los manejaremos como si fueran lo mismo, salvo que la pregunta sea teórica y me digan cuál es la cantidad escalar o cuál es la vectorial, y tengo que saber que la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Ambas van a llevar una misma fórmula o una fórmula muy parecida. La rapidez, decimos, la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. En la velocidad nosotros decimos la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Y en cantidades ya como muy de parte de física, a la velocidad y al desplazamiento se le pone una flecha en la parte de arriba indicando que es un vector. Entonces es así como yo ubico que esa D significa desplazamiento porque es un vector y la otra D significa distancia porque es una cantidad vectorial. Entonces ya vimos diferencia entre rapidez y velocidad. Ambas llevan el tiempo no tiene nada que ver. Y la otra diferencia pues son las Ds, la D con flechita y la D sin flechita. En la D sin flechita, la D es la distancia. La D con flechita le llamamos desplazamiento. Y también en términos generales podríamos creer que es lo mismo, pero si también la pregunta es como muy teórica o la pregunta es teórica principalmente, pues también tengo que saber cuál es la diferencia. Imaginémonos que tenemos esta línea
que está en el punto A y en el punto B. Entonces, esta línea va del punto A en el punto B. Pero resulta que no podía yo ir en línea recta, que para llegar del A al B tuve que hacer unas ciertas curvas para poder llegar porque había algo que estorbaba. Entonces aquí la línea roja es el desplazamiento y la línea morada es la distancia. La distancia la defino como todo el recorrido que hago para llegar de A a B o para llegar de un punto inicial a un punto final. Esa es la distancia, el recorrido que yo hago. No importa si yo tuve que dar muchas vueltas, todos esos metros, kilómetros, centímetros, millas, todo eso que yo haya recorrido para llegar desde el A hasta el B, esa es la distancia. El desplazamiento lo tomo como el cambio de posición. ¿Cuánto cambié con respecto a la Tierra, por así decirlo, desde mi punto A hasta mi punto B? O sea, en una línea recta. Ese es el desplazamiento. El cambio de posición, la distancia es todo lo que yo recorrí para llegar desde A hasta B. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo en esta parte? Pues imaginémonos que aquí está el punto A y ahí mismo está el punto B. Pero en una me fui así rodeando todo esto y llegué ahí. Y entonces eso fue lo que hice, se hizo ahí una elipse. Y entonces eso fue lo que yo hice para llegar de A hasta B, a rodear. Bueno, mi distancia sería esa elipse o esa línea roja. Todos los metros que yo recorrí, la mejor distancia es X metros. Pero el desplazamiento en ese caso es 0. ¿Por qué? Porque no cambié de posición. A pesar de que me fui a dar toda una vuelta, volví a regresar al mismo punto, por lo cual no cambié de posición y mi desplazamiento fue 0. Lo podríamos ver en muchas cosas. A lo mejor ahorita que estuvimos en el receso, me levanté, fui al baño, fui a tomar un poco de agua y regresé. Mi distancia es los metros que caminé hacia mi baño, hacia la cocina y de regreso. Todo eso es la distancia. Pero el desplazamiento fue 0, porque a pesar de que hice todo ese movimiento, regresé al mismo punto, el cual no me hizo cambiar de posición. Al final terminé en el mismo punto. Entonces, es muy importante que para la pregunta teórica que podría llegarnos a venir, entendamos muy bien la diferencia entre distancia y desplazamiento y el por qué entonces, que es más bien qué es la rapidez, qué es la velocidad y que la velocidad es vectorial y la rapidez es escalar. ¿Sí queda claro esto o hay alguna duda? Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, como decíamos, en términos de los problemas lo vamos a manejar igual. Nada más es para la parte cuando nos piden algo teórico. Entonces, nosotros nos aprendemos una fórmula muy común que nos dice la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Como lo estamos manejando que todo es para lo mismo, lo vamos a dejar en estas letras. También podemos aplicarlo con la R, que rapidez es igual a distancia entre tiempo. Entonces, ambas son iguales. Yo necesito aquí saber despejar. ¿Por qué? Porque yo de las variables o más bien de las fórmulas que yo tenga, yo no voy a saber qué variable me van a pedir, si me piden distancia, si me piden tiempo, si me piden velocidad, o de las fórmulas que siguen lo que me vayan a pedir. Entonces yo no me puedo esforzar en aprenderme todos los despejes, porque cada fórmula va a tener como entre 3 y 5 despejes. Y si yo me tengo que aprender entre 3 y 5 de cada una, pues entonces al final tendré muchísimas fórmulas que aprenderme de memoria. ¿Qué es lo más fácil? Aprenderme solo una del tema y saberla despejar. Tips para despejar una variable. El número 1 es que se ocupan operaciones inversas.
La de la suma es la resta, de la resta es la suma, de la multiplicación la división, de la división la multiplicación, de la potencia la raíz y de la raíz la potencia. Entonces vamos a ocupar operaciones inversas. Tip número 2. Siempre inicio con lo que divide. Siempre inicio con lo que divide a todo. Ese es el primer paso siempre, con la parte que esté dividiendo. Entonces, vamos a tomar la fórmula de la V, que es la que más vamos a estar viendo en este tema. Si la fórmula me dice velocidad es igual a distancia entre tiempo y a mí me dicen despeja la D. Entonces quieren que esa D yo la deje sola. Entonces tengo una T que está dividiendo y la regla me dice que siempre inicio con lo que divide. Entonces esa T que está dividiendo la voy a pasar con la V con su operación inversa. Como está dividiendo va a pasar multiplicando, por lo tanto me quedará que la velocidad multiplicando por el tiempo sería igual a la D. Y ya si yo lo veo, pues ya me quedó solita la letra D. Lo puedo voltear nada más para que yo lo vea diferente, pero es lo mismo. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y ya tendría yo cómo encontrar la distancia. Ahora, si en la siguiente parte me dijeran ahora, despeja la T de tiempo, entonces otra vez tendría que hacer casi lo mismo. ¿Por qué casi lo mismo? Porque aunque lo que yo quiero es la T, esa T está dividiendo y la regla me dice siempre inicio con lo que divide. Entonces esa T es la primera que voy a tener que pasar al otro lado. Como es una T que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me estaría quedando la V multiplicada por la T es igual a la D. Ahora, para que esa T se quede solita, la V se la tengo que quitar. La V está multiplicando, pues va a pasar al otro lado con lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entonces me estaría quedando que la T es igual a la distancia dividiendo entre la velocidad. Y ya estaría también mi despeje. Entonces este sería uno y este sería otro. Pero como les digo, si yo me quiero aprender los despejes, simplemente aquí ya me tendría yo que aprender 3. Velocidad, distancia y tiempo. Si yo me aprendo solo una fórmula, pero sé despejar, pues no necesito tantas fórmulas en mi mente. Porque aparte de todo, no solo es física lo que tenemos, también tenemos química, matemáticas, español y todo. Entonces tenemos que buscar aprendernos de memoria lo menos que se pueda. Entonces, ¿alguna duda con esta parte de estos despejes que hicimos? No. No, No, muy bien. ninguna. Perfecto. Hay un pequeño triangulito que me gusta y que a veces también nos puede ayudar cuando decimos, de plano, pues los despejes no es lo mío, lo intento y sigue complicándoseme. Y hay un pequeño triángulo que va más o menos así. Aquí va una línea. Y entonces aquí arriba pongo la D. Aquí pongo la V y aquí la T. Aquí en medio va un por. Y aquí van como unas líneas, como si fueran línea de fracción. Entonces, este pequeño triángulo me ayuda porque ya tengo ahí los despejes o ya tengo las fórmulas hechas. ¿Cómo aplicaría? Si yo lo que quiero encontrar es la letra D, entonces la D, digamos que la elimino como si la borrara. Y aquí abajo me dice que es V por T, o sea, velocidad por tiempo. Y entonces, para encontrar la distancia es velocidad por tiempo. Ahora, si a mí me dijeran lo que yo requiero es la velocidad, bueno, pues la velocidad, según esto, es la distancia entre el tiempo, por esta línea de entre. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y si a mí lo que me pidieran fuera el tiempo, entonces
lo que me estaría quedando sería la distancia entre la velocidad. Distancia entre velocidad. Entonces también, si yo digo, bueno, me prefiero aprender este triángulo, también no lo podemos aprender, dibujarlo ahí en el examen, porque nos dejan escribir anotaciones y todos nuestros cálculos, y lo puedo poner y ya. Entonces, cualquiera de las tres que me pidan, yo puedo obtener mi resultado. Entonces, ¿cómo serán los problemas aquí? Serán más o menos así. No, antes de eso, antes del problema. Nos van a preguntar entonces cualquiera de estas tres cosas, pero tenemos que saber en qué las vamos a medir. La velocidad, tendré dos cosas en qué medir. La puedo medir en kilómetros por hora o la puedo medir en metros por segundo. La velocidad. La distancia o el desplazamiento lo voy a poder medir en kilómetros o en metros. Y el tiempo lo voy a poder medir en horas o en segundos. Es importante que si ocupo estas tres, pues las tres estén en el mismo, o si me voy por estas otras tres, las tres estén en esas mismas tres. No puedo combinar kilómetros por hora con metros y por horas, o metros por segundo con kilómetros y con horas. No. Las tres en las grandes, que son las de kilómetros y horas, o las tres en las pequeñas, que son de metros y segundos. Eso es muy, muy importante. Si no están en las mismas, me tendré que ir a las conversiones para convertirlas, tenerlas en las mismas unidades y ya poder aplicar la solución del problema. Ahora sí, los problemas. Un auto viaja a, vamos a ponerle a 80 kilómetros por hora y recorre 55 kilómetros. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuántos minutos? No, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas le llevó el recorrido? Los problemas en esta parte tendremos la ventaja de que no van a estar muy elaborados. No son problemas como ya más avanzados donde viene mucho texto, muchos datos y hay que sacar muchas cosas. Este primer tema, los problemas van a ser bastante sencillos, poquito texto y yo tengo que entonces ubicar de qué me están hablando. Pues 80 kilómetros por hora yo sé que es velocidad. Que recorrió 55 kilómetros, yo sé que esa es distancia. Distancia. ¿Qué me están pidiendo? Pues cuántas horas se llevó, o sea, el tiempo. Entonces a mí me preguntan por el tiempo. Primero ubico las unidades. La velocidad está en kilómetros por hora y la distancia en kilómetros, por lo tanto están en las correctas. Kilómetros por hora y kilómetros. El tiempo lo voy a obtener entonces en horas. Y justamente veo que el problema me dice que sí lo quieren en horas. Entonces ya tengo todo. Si yo me voy al despeje o al triángulo, pues yo veo que me piden el tiempo. En el caso de usar el triangulito, si yo quiero el tiempo, la fórmula me dice que es la distancia entre la velocidad, D entre V. Entonces, nos iríamos a la fórmula que me dice el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, por lo cual la distancia es de 55 kilómetros y la velocidad es de 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la operación de 55 entre 80, que eso me da 0.68. Y yo digo kilómetros, cancela los kilómetros y lo que me quedaron fueron las horas. Y eso sería 0.68 horas. Y ya tendremos la respuesta. Si de aquí hubiera otro inciso que me dijera
como otra pregunta que me dijera cuántos minutos fueron. Entonces, imaginémonos que también me preguntan que cuántos minutos fueron. Ah, bueno, mi resultado me dio en horas, ya lo noté, pero ahora tengo que hacer la conversión a minutos. Entonces haríamos la conversión con lo que hicimos al principio, 0.68 horas, paréntesis, horas que está ahí, va abajo para que se cancelen, y los minutos que quiero van en la parte de arriba, y yo sé que una hora corresponde a 60 minutos. ¿Qué operaciones me está pidiendo? Pues me dice que multiplique 0.68 por 60, eso va arriba, y que multiplique 1 por 1, y eso va a ir abajo. Entonces, 0.68 por 60 me estaría dando 40.8, y 1 por 1 pues me da 1, y 40.8 entre 1 es 40.8, y ya nada más me falta saber qué. Horas cancela horas, y lo que me quedaron fueron minutos, o sea 40.8 minutos le llevo. Puede ser el caso de que el resultado que me da no sea directamente lo que me piden y que tenga que hacer alguna conversión. Por eso es muy, muy importante que yo lea qué me están pidiendo y en qué unidades. Si no me lo llegan a mencionar, tengo que ver mis opciones y ver en qué está. Si yo digo, no me dicen a qué hay que convertirlo, pero yo veo que todas las opciones dicen segundos, pues entonces puedo intuir que se debe de convertir a segundos. Las opciones es algo que nos va a ayudar a saber cuál es el paso que, no el que sigue, pero cuál es el paso que me conviene más. Entonces, ¿alguna duda en este primer ejemplo de los problemas de movimiento rectilíneo uniforme? No. No, ninguna. No, profesor. Perfecto. No, profe. Muy bien. Ok. Vamos a cambiarle aquí porque 1 minuto es muy poquito tiempo. En 8 minutos. Para que tenga algo de sentido, porque si no también suenan luego muy ilógicos. Entonces nos dice, un ciclista recorrió 2.8 kilómetros en 8 minutos. ¿Cuál fue su velocidad en metros por segundo? Aquí ya me indican en qué lo debo de tener. Entonces, yo tendré dos opciones. Bueno, primero ubicar mis cosas. Esto sería mi distancia, 2.8 kilómetros, y 8 minutos sería mi tiempo. Y lo que me están preguntando, pues es la velocidad. Eso es lo que me piden. Pero la velocidad me la piden en metros sobre segundo. Entonces, esto me indica que me conviene convertirlo a metros y a segundos las cosas. O sea que el 2.8 kilómetros me conviene convertirlo a metros y que los 8 minutos me conviene convertirlos a segundos. Porque pues es la escala de tiempo que voy a ocupar. Aplico mis conversiones. 2.8 kilómetros, una línea, kilómetros que tengo va aquí abajo, metros que quiero van arriba, y yo sé que con la escala me decía que 1 kilómetro equivalía a 1000 metros. ¿Qué me indican las operaciones? Que multiplique 2.8 por 1000 y el 1 imaginario por el 1 de la escala. 2.8 por 1000 me va a dar 2800 y dividido entre 1, pues eso es 2800. Kilómetros se cancela con el otro kilómetros y lo que me estaría quedando serían metros. Entonces ya obtuve la distancia en metros. La distancia que yo quiero es de 2800 metros. Me falta hacer mi segunda conversión. Para mi segunda conversión yo diría, bueno, tengo 8 minutos y lo quiero convertir a segundos. Minutos va abajo, segundos va arriba, y yo tengo que 1 minuto equivale a 60 segundos. La operación que aquí me está pidiendo es que multiplique el 8 por 60 y el 1 por el 1.
8 por 60 me da 480. Y 1 por 1 me da 1. Entonces 480 entre 1, pues también me estará dando 480. Y me falta saber en qué escala se queda. Minutos cancela minutos y lo que me queda son segundos. Entonces ya tengo ahora mi tiempo en cuestión de los segundos. 480 segundos. Ahora sí, ya puedo irme a la fórmula. Me están pidiendo la velocidad. Bueno, la velocidad en la fórmula, si yo quiero velocidad, me dice que es distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Entonces, aquí en este problema tendríamos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia es de 2.800 metros entre el tiempo que fue de 480 segundos. Realizo mi operación de 2.800 entre 480, lo que me da es 5.83. Y pues aquí no cancelo nada, solo se queda la M de arriba y la S de abajo. Entonces nos damos cuenta que ya ahí ya termina quedándome en 5.83 metros sobre segundo. Ya nosotros ya no hicimos otra cosa y es justamente lo que me estaban preguntando. Entonces esta sería la respuesta. Notemos que aquí hicimos doble conversión porque ni la distancia ni el tiempo estaban en lo correcto. Normalmente vamos a encontrarnos con que nos van a pedir al menos una conversión. No creo que dos, pero también puede pasar, por lo cual hay que saber hacerlo, porque es lo mismo, nada más que a lo mejor haciendo una operación extra. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que las unidades siempre deben de estar en las mismas cantidades y si no lo están, que tengo que hacer mis conversiones. ¿Alguna duda con este otro ejemplo? No. No, ninguna. Muy bien. De aquí vamos a encontrar también algo que nos puede llegar a venir en algunos casos, que es la velocidad media. La velocidad media también lo vamos a entender como el promedio de una velocidad. Entonces, nosotros podemos encontrar que tal vez un auto o una persona, no sé, que primero iba caminando a 1 metro por segundo, después aceleró un poquito y empezó a ir a 2 metros por segundo, y al final empezó a trotar y terminó yendo a 4 metros por segundo. Entonces esto fue en 3 lapsos de tiempo, cuando apenas iba saliendo de su casa, cuando iba a mitad de la calle y cuando ya tenía que correr para llegar a su clase. Entonces nos pueden preguntar que cuál fue su velocidad media, o sea, su velocidad promedio. Como tal, como una velocidad media o velocidad promedio, vamos a tener que sumar las velocidades, o sea, la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3, etcétera, cuantas tengamos, y dividido entre el número de datos que tenemos. Entonces, aquí para este sería sumar 1 más 2 más 4 y dividirlo entre 3, porque fueron 3 velocidades. 1 más 2 son 3 y 3 más 4 son 7 y me queda 7 entre 3 y ya al hacer la operación esto me daría 2.33. Y como todas las velocidades están en metros sobre segundo, pues esto también sería metros sobre segundo. Entonces la velocidad media o la velocidad promedio de esta persona es de 2.33 metros sobre segundo. ¿Para qué me va a servir esta velocidad media? Porque a veces me van a poner, imaginémonos estos mismos datos, así de, primero iba a 1 metro por segundo, después iba a 2 metros por segundo y al final iba a 4 metros por segundo y en todo se tardó, no sé, 3 minutos.
Y entonces me dicen cuál fue su velocidad, cuánta distancia recorrió, por ejemplo. Cuánta distancia. Entonces, a pesar de que fueron diferentes velocidades, tendré que ocupar la velocidad promedio para que esa sea mi velocidad, este sea mi tiempo, y ya puedo aplicar distancia entre tiempo, digo, velocidad igual a distancia entre tiempo, que distancia es igual a velocidad por tiempo, y ya lo podré encontrar. Este es en uno de los problemas ya un poquito más complicados, donde yo tengo que sacar primero la velocidad media, porque con esa es la que yo voy a trabajar para poder resolver el problema. No es muy común, pero debo de saber que eso también existe. Lo que sí es más común es que nos pregunten directamente la velocidad media, que es el promedio. Pero si no tengo una velocidad y necesito algo en general, pues la velocidad media me va a servir para eso. Entonces, ¿alguna duda con este tipo de problemas? No, profesor. Bien. Ok. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor no me den las velocidades directamente, pero que sí me den los datos. También lo puedo encontrar. Que me digan en el primer lapso de tiempo, recorrió 10 metros en 2 segundos. Después, bueno, no vamos a ponerle así, puntito. Después me dice, y después empezó a correr y recorrió 30 metros en 4 segundos. Y al final recorrió 100 metros en 10 segundos. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la velocidad media? Bueno, pues entonces en cada una tendré que sacar su propia velocidad con la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, la distancia es 10, el tiempo es 2, 10 entre 2 es 5, o sea que aquí va 5 metros por segundo. En el otro la distancia es 30, el tiempo es 4, 30 entre 4 me va a dar a 7.5, correcto. Entonces aquí fue 7.5 metros sobre segundo. Y en la otra la distancia sería 100 y el tiempo 10. 100 entre 10 me da 10 metros por segundo. Y ahora sí, como ya tengo las tres velocidades, ya podría yo sacar la velocidad media, que sería 5 más 7.5 más 10 dividido entre 3. 5 más 7.5 más 10 me da 22.5. Y eso dividido entre 3 me estaría dando 7.5 metros sobre segundo. Y esa sería mi velocidad media. Esto sí puede ser un poco más común que nos aparezca, que nos den distancias y tiempos de algo que se estuvo moviendo y que nos pidan la velocidad media. En cada una primero debo de obtener la velocidad, ya que ya las tenga, ya puedo irme a sacar la velocidad media. Entonces, ¿dudas hasta este punto? Sí. Bueno, en la velocidad le puso, lo dividió entre 3 porque son 3, ¿no? Correcto. Ok. Sí, si fueran más, entre el número de velocidades que tengas, es en el que dividimos. Profe, y también aquí no tiene nada que ver el 7.5, ¿verdad? O sea, esa fue casualidad que en ambas estaba pues en intermedio. Sí, eso fue casualidad, no porque haya quedado en medio de las velocidades, sino fue pura casualidad que tocó 7.5. Ok, entonces, vamos a dejar unos ejercicios. Ahorita voy a compartir aquí en el chat un link de un formulario de Google donde vamos a tener los ejercicios para trabajar. ¿Qué van a ser unos ejercicios con este tipo de cosas que ahorita vimos? Es importante que tratemos de hacerlo todo a mano
como les digo, porque requerimos que nos empecemos a adaptar a esta parte de hacerlo a mano y de que tenemos que ir poco a poquito agarrando práctica. Porque pues sí, a veces se nos llega a olvidar, no a olvidar tanto, pero sí se nos llega como a la parte de quitarnos esa costumbre. Entonces, pues es importante que lo vayamos obteniendo desde ahorita y que nos vayamos acostumbrando a hacerlo. Entonces, ahí está compartido el link donde pueden entrar y ahí pueden encontrar los ejercicios que puse ahorita. Estos, digo más bien los ejercicios que se quedaron como tarea. Y de ahí los vamos a resolver. Son similares a lo que ahorita vimos, por lo cual nada más nos va a servir de reforzamiento. Sí, la idea es que lo empecemos a hacer a mano, a menos de que en la convocatoria de cada una de sus escuelas, hay que leer muy bien la convocatoria, leamos que se permite calculadora. Como les digo, en la mayoría no lo permiten. Entonces, como no lo permiten, hay que hacerlo a mano. Pero si yo leo mi convocatoria de mi universidad y ahí me dice se permite el uso de calculadora, entonces sin ningún problema lo pueden empezar a hacer ustedes con calculadora todas las operaciones. Dependeremos mucho de eso. Y entonces vamos a hacer esa parte. También aquí voy a dejar un QR que nos manda igual al mismo vínculo. Por si ahorita no podemos entrar o por si algo pasa, podemos tomarle captura de pantalla o una foto y también ya nos va a dejar entrar después para que podamos entrar en el momento que nosotros querramos. En el chat de WhatsApp está mi número, cualquier duda que tengan, algo que quieran preguntarme de la tarea o de algo que venga ahí que no quedó muy claro, sin ningún problema me pueden preguntar. Y ya nada más para terminar nuestra sesión de hoy, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda y también si hay alguna sugerencia, alguna queja o algo que no les haya gustado de la clase para que justamente lo cambiemos y se pueda entender de la mejor forma. A mí lo que más me importa es que ustedes comprendan estos temas y que les sean fáciles para su estudio. Bueno, por mí todo bien. Perfecto. Sí, igual para mí todo bien, profe. Muy bien. Perfecto. Igual si alguien quiere escribirme por privado algo, no, yo no tengo ningún problema. También me comenta aquí María José, si la tarea la vamos a mandar al chat personal. Como me la pueden, bueno, como es un formulario, las respuestas me tendrían que estar llegando a mí. Pero también si gustan lo pueden mandar al chat personal. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero como les digo, creo que las respuestas me van a llegar a mí. Yo ya de ahí puedo estar viendo. A lo mejor en alguna parte nada más indicarme por chat así de ya le envié la tarea para que yo la pueda revisar en cuanto pueda y también igual de ahí de decir si tenemos algún problema. Entonces. Profe, ¿sí? disculpe. Bueno, yo ya entré en un curso que inició antes de bueno, Ajá. vi que son 3 cursos, solo que por decir todas las anotaciones que hacían y cosas así las subían a Classroom. Esto, bueno, ¿usted lo va a hacer igual o algo así? ¿O lo La tenemos? clase, ok, la clase está grabándose, entonces se les va a compartir los links de la clase ya grabada para que ustedes también puedan entrar y ahí obtener anotaciones. Gracias. Muy bien. Entonces, si ya no tenemos dudas ni nada, pues terminamos por hoy y nos estaríamos viendo el próximo lunes en el mismo horario. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Hay una fecha límite para mandar la tarea o...? Buena pregunta. De preferencia el domingo por la mañana, que sea como la fecha límite. Si por alguna situación o algo, digamos que yo también comprendo que se puede atravesar alguna situación,
pues podemos mandarla también igual por la tarde, pero yo sí les pido ahí ese favor de que sea el domingo en la mañana a más tardar para que yo los pueda revisar y podamos tener ahí retroalimentación en el caso de que yo vea que tenemos ahí algún problema. Si yo veo que nada más les falló como un punto decimal o que nada más un cálculo, no hay problema ahí, lo mencionaremos, pero si yo veo que las fórmulas estamos aplicándolas mal o que estamos revolviendo datos, pues obviamente ahí nos indica que sí tenemos que tener una retroalimentación más completa. Entonces, como tal, pues domingo en la mañana, que sea como nuestra hora límite. Si alguien no pudo y lo envía más tarde, no hay ningún problema, pero nada más que no sean todos. Vale, gracias. Perfecto. Entonces sería todo por hoy y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias.